¿Sabías que mucho antes de los mayas y los mexicas ya existía una civilización que cambió para siempre la historia de Mesoamérica? Imagina un continente milenario, donde civilizaciones surgieron, brillaron y transformaron la historia, desde los primeros colosos esculpidos en piedra hasta los imperios guerreros que dominaron valles y altiplanos. Cada cultura dejó huellas imborrables. Mucho antes de los mayas y los mexicas, un pueblo en el Golfo de México cambió para siempre la historia de Mesoamérica: los olmecas. Acompáñanos en los caprichos de la historia. Entre el 1500 y el 400 a.C., esta cultura se desarrolló en lo que hoy son Veracruz y Tabasco. Fueron los primeros en consolidar centros ceremoniales monumentales como San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. No eran simples aldeas, eran verdaderas ciudades con plazas, templos y plataformas que mostraban un dominio impresionante de la arquitectura. Cada centro ceremonial estaba alineado con los astros, funcionando como un puente entre lo humano y lo divino. La vida cotidiana combinaba trabajo, religión y arte. Cultivaban maíz, frijol y calabaza, recolectaban frutos y pescaban en ríos y lagunas. La sociedad estaba organizada jerárquicamente. Gobernantes, sacerdotes y artesanos tenían roles claros que mantenían el orden y la cohesión de la comunidad. Sus ceremonias religiosas incluían música, danza, ofrendas e incluso sacrificios animales, todos dedicados a deidades vinculadas con la naturaleza, especialmente el jaguar, símbolo de poder y misticismo. Su arte es uno de los elementos más emblemáticos de la cultura olmeca. Las famosas cabezas colosales, talladas en piedra volcánica, retrataban a gobernantes con cascos rituales, transmitiendo autoridad y legado. También crearon figurillas de jade, cerámica y madera, muchas con fines ceremoniales o religiosos, reflejando un gran nivel de ingenio y creatividad. A los olmecas se les atribuye la invención de elementos clave de la cultura mesoamericana, uno de los calendarios más antiguos del continente, un sistema temprano de escritura jeroglífica y un complejo universo religioso que influiría en las civilizaciones posteriores. Su legado se extendió por toda Mesoamérica. Zapotecas, mayas y mexicas retomaron símbolos, ideas religiosas y estilos artísticos de ellos, dejando una huella imborrable en la historia del México antiguo. En el Valle de Oaxaca, los zapotecas consolidaban Monte Albán, desarrollando una sociedad jerárquica y centros ceremoniales monumentales. Aunque innovaron en su organización política y artística, algunos elementos muestran la influencia olmeca, como la escultura monumental y ciertos símbolos religiosos. Uno de los más significativos era el jaguar, considerado un vínculo entre el mundo humano y el divino. Simbolizaba fuerza, poder y protección, y aparecía en relieves y esculturas para expresar autoridad y conexión con los dioses. Al mismo tiempo, en otras regiones del altiplano central y del sureste, pequeños grupos que más tarde darían origen a Teotihuacán adoptaron conocimientos olmecas en planificación urbana e iconografía religiosa. De esta manera, el legado olmeca actuó como un puente entre la época de sus grandes centros ceremoniales y el florecimiento de civilizaciones posteriores. Esta continuidad preparó el terreno para el surgimiento de Teotihuacán y de otras culturas contemporáneas que integrarían, transformarían y expandirían los conocimientos heredados, dando inicio a un nuevo capítulo en la historia del México antiguo. En el corazón del Valle de México comenzó a levantarse una ciudad que no se parecía a nada visto antes en Mesoamérica. Entre el 100 y el 750 después de Cristo, Teotihuacán se convirtió en un centro urbano, cultural y religioso de enorme influencia, conocida siglos después como la Ciudad de los Dioses. Su origen exacto sigue siendo un misterio, pero lo que está claro es que esta ciudad alcanzó un esplendor sin precedentes en la región. La planificación urbana de Teotihuacán era extraordinaria. Calles principales, como la famosa Calzada de los Muertos, conectaban templos, plazas y palacios, mostrando un conocimiento profundo de la geometría y de la cosmología. La ciudad albergaba decenas de miles de habitantes provenientes de diversas regiones de Mesoamérica, convirtiéndose en un verdadero crisol cultural. Gracias a sistemas de riego, terrazas agrícolas y un comercio que llegaba a regiones lejanas, Teotihuacán logró alimentar y sostener a decenas de miles de personas, convirtiéndose en un imán para pobladores de todo Mesoamérica. Teotihuacán era considerada la morada de los dioses. La religión estaba en el corazón de la vida cotidiana y de la organización social. La pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, junto con templos y palacios, eran lugares sagrados donde se rendía culto a deidades poderosas, y donde los rituales y ofrendas
reforzaban la relación entre los humanos y lo divino. Los murales y esculturas representaban a dioses, guerreros y símbolos de poder, transmitiendo creencias que daban sentido a la vida de los habitantes y legitimaban a la élite gobernante. El arte y la ciencia se fusionaban en cada aspecto de Teotihuacán. La arquitectura monumental, los murales, la cerámica y los sistemas urbanos reflejaban no solo un refinado sentido estético, sino también un conocimiento avanzado de astronomía, agricultura y organización social. Su legado fue tan poderoso que incluso siglos después, los mexicas veneraron Teotihuacán como un lugar sagrado y fuente de legitimidad para sus propios gobernantes. Aunque hoy gran parte de la ciudad está en ruinas, la grandeza de Teotihuacán sigue siendo evidente. No fue simplemente un asentamiento, fue un centro de poder, conocimiento y espiritualidad, una verdadera ciudad de los dioses, capaz de transformar la historia de Mesoamérica y dejar un legado imborrable que todavía inspira admiración. Después del auge de grandes centros como Teotihuacán y Monte Albán, Mesoamérica ingresó en lo que los historiadores llaman la época clásica regional, un periodo en el que numerosas ciudades y culturas florecieron de manera más localizada, desarrollando sus propias identidades y formas de organización. Entre el 250 y el 900 después de Cristo, mientras Teotihuacán ejercía su influencia en el altiplano, otras regiones consolidaban centros urbanos independientes, con economías, religiones y estilos artísticos propios. En el sur, los mayas alcanzaban un alto grado de sofisticación. Ciudades como Tikal, Palenque y Copán se convirtieron en importantes centros políticos y ceremoniales. La arquitectura maya combinaba la monumentalidad con la precisión astronómica, construyendo pirámides escalonadas, templos y palacios alineados con los movimientos del Sol y los planetas. La vida cotidiana de los mayas estaba organizada alrededor de la agricultura intensiva, el comercio entre ciudades-estado y complejas estructuras sociales que incluían nobles, sacerdotes, artesanos y agricultores. La religión seguía siendo central. Los rituales, los sacrificios y la veneración de deidades relacionadas con la naturaleza y los astros guiaban la vida de todos los habitantes. Mientras tanto, en Oaxaca, Monte Albán seguía siendo un importante centro zapoteco, consolidando su influencia en los valles circundantes. Los zapotecas perfeccionaron su escritura jeroglífica, sus sistemas de calendario y su organización política, mientras que los mixtecas empezaban a desarrollarse con un arte de gran precisión, especialmente en la orfebrería y la pintura de códices. Este periodo sentó las bases para los desarrollos posteriores del México prehispánico, especialmente para el surgimiento de ciudades poderosas y civilizaciones complejas en el posclásico. Hacia el final del periodo clásico, grandes centros urbanos como Teotihuacán en el Altiplano y Monte Albán en Oaxaca comenzaron a declinar, lo que alguna vez fueron ciudades vibrantes, con templos monumentales, plazas ceremoniales y mercados activos, empezaron a perder población y su influencia política se redujo. El colapso no fue un derrumbe súbito, sino un proceso largo, conflictos internos que provocaron tensiones sociales y reorganización política. Cambios climáticos como sequías o alteraciones en los ciclos agrícolas afectaron la producción de alimentos y la estabilidad económica de las ciudades. Este periodo de transición, lejos de ser un vacío cultural, fue un momento de intensa innovación y adaptación. Las antiguas ciudades cedieron protagonismo y en su lugar surgieron nuevas potencias regionales, como los toltecas en el norte del altiplano, los mixtecas y los purépechas, que reinterpretaron y adaptaron los legados heredados de Teotihuacán, Monte Albán y los olmecas. En este proceso, la arquitectura, la religión, el arte y la planificación urbana se transformaron, preparando el terreno para la diversidad cultural y política que caracterizaría al posclásico mesoamericano. Tras el periodo de transición del clásico al posclásico, surgió una de las culturas más influyentes de Mesoamérica, los toltecas. Entre los siglos X y XII, consolidaron su poder en el altiplano central, estableciendo centros urbanos que combinaban organización política, fuerza militar y riqueza cultural. Su ciudad principal, Tula, se convirtió en un símbolo de autoridad y sofisticación, con palacios, templos y plazas que reflejaban tanto su poder como su visión del mundo. La sociedad tolteca estaba fuertemente jerarquizada. La élite gobernante controlaba el comercio, supervisaba los rituales religiosos y mantenía un ejército bien organizado que aseguraba la expansión de su influencia hacia otras regiones. La religión era central. Los toltecas rendían culto a deidades poderosas como Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada, y realizaban ceremonias y sacrificios
que reforzaban la cohesión social y la legitimidad de los líderes. El arte tolteca impresionaba por su tamaño y su carga simbólica. Enormes guerreros de piedra, templos y palacios que parecían diseñados para demostrar poder y espiritualidad al mismo tiempo. Las estatuas de guerreros, conocidas como los Atlantes de Tula, eran tanto representaciones religiosas como símbolos de fuerza militar. Los templos y palacios combinaban estética y funcionalidad, y los relieves y esculturas reflejaban la riqueza iconográfica que sería retomada siglos más tarde por los mexicas. Además, los toltecas difundieron su estilo artístico y arquitectónico a regiones vecinas, dejando una huella cultural que trascendió su propio territorio. La expansión regional tolteca no solo se manifestó en conquistas militares, sino también en la transmisión de conocimientos, religiones y formas de organización urbana. Su influencia llegó hasta el centro y sur del altiplano, y siglos más tarde sería un referente fundamental para los mexicas, quienes adoptaron su iconografía, rituales y la figura de Quetzalcóatl como parte central de su propia legitimidad. En conjunto, los toltecas representan un momento de consolidación cultural y política del posclásico temprano, donde el poder militar, la religión y el arte se entrelazaban para crear una civilización que marcó profundamente el rumbo de Mesoamérica. Mientras los toltecas consolidaban su poder en el altiplano central, otras culturas del posclásico también se desarrollaban con características propias y sorprendentes. En el sur de México, los mixtecas alcanzaron gran notoriedad por su arte refinado y su compleja organización social. Se destacaron especialmente en la orfebrería, creando objetos de oro, plata y piedras preciosas con una precisión y belleza excepcionales, así como en la elaboración de códices pictográficos que registraban genealogías, conquistas y rituales de sus gobernantes. Además, los mixtecas construyeron ciudades fortificadas, adaptadas al terreno montañoso, lo que refleja su capacidad estratégica y su organización defensiva frente a posibles conflictos. Al mismo tiempo, en la región del occidente, los purépechas, también conocidos como tarascos, consolidaron un estado fuerte y bien organizado. Su sociedad se caracterizaba por un sistema político centralizado, donde el gobernante y la élite administrativa controlaban la economía, la guerra y la religión. Los purépechas desarrollaron una gran capacidad militar, lo que les permitió resistir la expansión de los mexicas y mantener su independencia durante siglos. Su habilidad en la metalurgia, especialmente en el trabajo del cobre y la construcción de centros urbanos bien planificados, demuestra la sofisticación de su civilización. Estas culturas del posclásico muestran que Mesoamérica no era homogénea. Mientras unas regiones adoptaban influencias de los toltecas o de Teotihuacán, otras creaban tradiciones propias, con estilos artísticos, estructuras políticas y estrategias militares adaptadas a su entorno. La diversidad cultural y la capacidad de innovación de los mixtecas y purépechas fueron claves para su supervivencia y consolidación durante un periodo de constantes cambios y conflictos. En conjunto, los pueblos regionales del posclásico reflejan cómo la historia de Mesoamérica se desarrolló de manera fragmentada pero interconectada, con civilizaciones que interactuaban, intercambiaban conocimientos y al mismo tiempo preservaban identidades únicas que enriquecieron el legado cultural de la región. En el siglo XIV, un pueblo errante llegó al Valle de México siguiendo una profecía. Fundarían su ciudad donde vieran un águila posada sobre un nopal. Así nació Tenochtitlán en 1325, y con ella, los mexicas cambiaron para siempre la historia de Mesoamérica. Desde sus comienzos modestos, los mexicas demostraron un notable ingenio político, militar y social, consolidando rápidamente su poder sobre la región. La sociedad mexica estaba organizada de manera jerárquica, con un emperador en la cúspide, acompañado de nobles, sacerdotes, guerreros, comerciantes y campesinos. La religión era el eje de la vida cotidiana y de la política. Su panteón incluía numerosos dioses, y rituales complejos como sacrificios humanos reforzaban la relación entre los hombres y los dioses, asegurando la fertilidad, la guerra y el orden cósmico. Los templos, como el Gran Templo Mayor, eran el corazón espiritual y ceremonial de Tenochtitlán, demostrando la capacidad de los mexicas para combinar arquitectura monumental con significados religiosos profundos. La expansión militar permitió a los mexicas establecer un imperio tributario, que abarcaba gran parte del altiplano central y regiones vecinas. Su economía combinaba la agricultura en chinampas, islas artificiales que multiplicaban la producción, con el comercio activo en mercados que unían distintas ciudades-estado. El arte, la escritura pictográfica y los códices documentaban desde genealogías y conquistas hasta prácticas religiosas, consolidando un legado cultural extraordinario. Aunque su apogeo cultural y político se extendió por casi 2 siglos,
La llegada de los europeos en 1519 marcó el fin del dominio mexica. Sin embargo, su influencia perdura. Los mexicas no solo dejaron un legado monumental y artístico, sino también una herencia simbólica, social y cultural que sigue presente en México y en toda Mesoamérica. En conjunto, los mexicas representan el culmen del posclásico tardío, una civilización que supo organizarse, expandirse y crear un imperio que integraba religión, poder, arte y ciencia, cerrando así el ciclo del México prehispánico antes del encuentro con Europa. Desde los olmecas hasta los mexicas, la historia de Mesoamérica es la de pueblos que construyeron ciudades, inventaron calendarios, crearon dioses y levantaron pirámides que aún hoy nos dejan con la boca abierta. Cada pirámide, códice y mural es un puente hacia un pasado extraordinario. Si te apasiona la historia y quieres descubrir más sobre estas civilizaciones increíbles, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nuestros próximos videos sobre el México antiguo.